Hola amigos del curso de Periodismo y Crítica Cultural entre la cultura pop y la militancia popular. Con esta sesión llegamos al final del curso. Les agradecemos los que han participado activamente, los que no han participado y han visto nuestras charlas, nuestras conferencias, de parte de Rodolfo Gómez y de Andrea Varela, de Dayana Brusone y de parte mía. Les damos muchas gracias por haber estado por acá y que cuenten con nosotros. Esta es la última charla y la titulamos La crítica de lo cool y lo pop, que si la redactamos al mundo de hoy, deberíamos decir que llamaría la crítica de lo culture, o sea, la cultura de lo cool, eso, o cómo hacer periodismo de las culturas del entretenimiento. Vamos a definir qué es culture, qué es un sujeto cool, y cómo se puede hacer crítica para ese tipo de elemento. Hay una sola lectura de referencia que ustedes la podrán ver ahí el PDF. Primero, voy a mencionar 2, 4, 6, 8 autores que me parecen claves para entender el concepto de la culture, que sirven para que ustedes piensen y critiquen este concepto y que no se lo apropien solamente como un concepto cómodo, sino que también con este concepto sean capaces de hacer otro tipo de cosas. No lo compren, critiquen. El primero es de 1936, Walter Benjamin, que lo vimos en el curso, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. ¿Qué es lo que podemos sacar de ese texto corto de Walter Benjamin maravilloso? Uno, que tenemos que asumir que siempre en la cultura hay mutaciones de la sensibilidad, o sea que no siempre la cultura es estable, sino que muta y se transforma en la manera de sentir y de pensar una sociedad. Entonces no podemos seguir haciendo periodismo cultural juzgando desde un concepto esencial de la cultura letrada, de la cultura ilustrada. Y segundo, que hay que analizar siempre en el periodismo cultural es cómo cambia, se transforma y muta el sensorio, o sea, la manera de sentir y de percibir de una sociedad. Eso es lo que aprendemos de Benjamin. De 1987, Jesús Martín Barbero, con De los medios a las mediaciones, que a propósito este año cumple 30 años, este curso de alguna forma es un homenaje a él, hay un concepto clave para aprender de él. Es el concepto de lo popular. ¿Qué es cultura popular? Y cómo la cultura popular de alguna forma nos recuerda otras formas de estar presente en la sociedad, de otra manera de existir desde el territorio, desde el cuerpo, desde la música, desde el relato. Y a su vez, que lo masivo no es perverso, lo masivo hace parte de lo popular contemporáneo. O sea, cómo lo masivo y lo popular se juntan, pero no es totalmente negativo, sino que es un juego de resistencia y sumisiones. Entonces, de Jesús Martín Barbero, lo popular y la cultura de masas. De ahí brincamos al 2006, donde aparece Henry Jenkins con un libro que me parece a mí fundamental, que se llama Fans, Blogueros y Videojuegos, que es súper interesante porque desde el año 2006 plantea cómo es que esta generación interactúa, goza, disfruta y narra respecto a las pantallas digitales. Casi que describe a los nativos digitales. Si queremos saber cómo es que actúa y vive y sobrevive el sujeto contemporáneo, debemos ir a ver Henry Jenkins, que describe muy bien los nativos digitales. De ahí pasamos al 2008, a un texto fundamental de este curso, con Alexandro Barico, que se llama Los Bárbaros, ensayo sobre una mutación cultural. El concepto que con Barico aprendimos y miramos es cómo es que el sujeto de hoy asume la producción de sentidos y de relatos en la sociedad actual. ¿Cómo lo hace y de qué lugar lo hace y con qué práctica lo hace? O sea, si queremos saber cómo somos hoy, hay que ir a los bárbaros de Barico para mirar que hay una nueva civilización emergiendo y que hay que comprenderla para poderla interpretar. De ahí pasamos al 2011 con Frédéric Martel y su libro Cultura Mainstream, que es un mapa del mundo de cómo se ha construido una homogeneidad mundo, si quiere, una cultura hegemónica cultural basada en lo norteamericano, en los cuales aparecen unos valores universales de entretenimiento y de lo que significa ser cool y culto en el mundo contemporáneo y hecho a lo de Estados Unidos. De ahí propongo el mismo año 2011 leer a Jorge Carrión en un libro que se llama Tele Shakespeare, que es maravilloso porque nos hace pensar a la serie de televisión como la cultura fundamental del siglo XXI. O sea, si queremos entender el siglo XXI tenemos que ir a la serie de televisión y para entender la serie de televisión tenemos que ir a Jorge Carrión y su libro Tele Shakespeare.
De ahí pasamos a Carlos Escolari, que en el 2013 publicó el libro Transmedia, Narrativas Transmedia, que habla exactamente de por dónde el periodismo tiene que actuar, cómo tenemos que hacer un periodismo transmedia y desde ahí construir los relatos que puedan interpretar el mundo contemporáneo. Y termino con el 2016 recomendando a Martín Caparrós y su libro La Crónica, porque nos permite reflexionar sobre el periodismo desde unos lugares totalmente novedosos en términos narrativos y en términos políticos y estéticos, y creo que es lo que necesitamos para este tiempo. Esos son los referentes fundamentales. Pasemos a otro tema. ¿Qué es la culture? ¿Cómo la definimos? Muy fácilmente, dicho específicamente, es cuando lo más importante en una sociedad como valor de sentido es lo cool. Por eso no es la cultura con C mayúscula, sino la culture, la cultura de lo cool. Y esa es la cultura común del siglo XXI, es la cultura del entretenimiento mundializado, es la religión y la política que en el siglo XXI. Hoy el valor máximo social que nos expresamos es lo cool, que en cada cultura se expresa de forma distinta, en traducción, aunque se menciona en inglés, digamos, en Colombia hemos intentado decir que es lo chévere, lo bacano, en Argentina lo más, en México lo chido, en España lo white, y así vamos encontrando diferentes formas de adaptar ese término, pero que hace parte de lo que nos da mayor tendencia en un momento dado. Esta cultura de lo culture tiene unos líderes, que ya no lo llaman líderes de opinión, ni lo llaman periodistas de opinión, ni lo llaman sujetos culturales, se lo llaman influencers. Y voy a mencionarles algunos. Está Beyoncé en el campo de la música, que es maravillosamente una cantante que además de producir muy buena música es una gran comerciante, una gran industrial, pero también una gran política que guía las manifestaciones anti el racismo en Estados Unidos y que pone de presente la sexualización de la mujer si quiere, pero con un criterio libertario y resistente, una cosa muy extraña. Ariana Grande, que con su tour Dangerous Woman fue objeto de terrorismo en Europa, pero que además sigue siendo politizada, pero hipersexualizada, y con lo cual se crea una cuestión muy extraña, pero que hay que asumir no como una cosa o la otra. Taylor Swift, que hace un ejemplo espectacular de cómo muere digitalmente y resucita digitalmente para salirse de las críticas de sus fans. Selena Gómez, que hace una autoficción en público, una estimidad en público para que la comprendan. Miley Cyrus, que hace una política delirante porque a la vez está a favor de la marihuana, de Sanders en la campaña electoral norteamericana, pero es súper sexualizada, o sea que hay una mezcla que uno no termina por entender, pero que no se puede criticar solamente como malo o bueno, eso, sino que hay que comprender para eso. Para el caso latino tenemos a Maluma y su anorexia sexual, pero que tiene 4 babies, sexualizada, esa agresividad contra la mujer, pero a su vez que demuestra el empoderamiento corporal sexual de la mujer. En el fútbol, Neymar, que es un fenómeno totalmente de masas y cultural. El campo de lo político está el Papa Francisco, que es un popstar absolutamente fascinante, y el Pepe Mujica en Uruguay, que hace que tengamos que entender que la política sí puede ser culture y que puede tener ideología, pero también puede tener mucha comunicabilidad con la gente. En el campo del arte tenemos a Frida Kahlo, que se ha sido convertida después de muerta ahora como el gran fenómeno mundial de la mujer sufriente, feminizada, pero que su obra la representa, pero también hace parte de las grandes exposiciones mundiales donde va llena estadios. Después de los influencers, ¿dónde se mide, dónde se juega esta culture? Pues el escenario básico es lo que llamaríamos la media ecology, o sea, las redes sociales o redes digitales, que yo prefiero llamar redes digitales a redes sociales, porque lo social es mucho más amplio que lo que pasa en lo digital. El internet, los celulares, las aplicaciones, la transmedia, la convergencia, es propio de esta cultura digital. Los evangelizadores pues están clarísimos. De la industria cultural clásica reinventada está la Hollywood, la televisión por cable, la música pop, los bestsellers, los parques temáticos, el fútbol, las series, los videojuegos, las plataformas, las redes y sobre todo las empresas que están haciendo billete con eso, como son Apple, Google, Amazon, Facebook, Airbnb, Uber. Estas plataformas digitales que son transnacionales, que no tienen localización
y que no producen contenidos propiamente dichos, sino que usan los contenidos de otros para hacer negocio, se han convertido en los grandes evangelizadores de esta cultura de lo cool. ¿Qué valores predominan? Son los valores premodernos, demostrado por Frédéric Martel, como puede ser el que sigue priorizándose la familia, la religión, el sexo, el control de la violencia, el control de la fantasía, valores premodernos promovidos por Hollywood y por la industria cultural, y estos nuevos de la nueva tendencia que tienen que ver con lo orgánico, que tienen que ver con lo eh, orgánico, integral, nueva era, donde cuerpos, modas y comidas se vuelven todas casi que hippies, un hippie tech que termina por hacer parte de estos valores básicos. Las prácticas fundamentales, pues según Barico son 7. 1, se practica más la superficie que la profundidad. 2, la velocidad más que la reflexión. 3, la secuencia más que el análisis. La navegación más que la profundización. La conexión más que la expresión. El multitasking más que la especialización. Y el placer más que el esfuerzo. Esto no significa que sea malo o bueno. O sea, acuerden que vamos a romper con los moralismos y que decimos que hay unas nuevas maneras de pensar en superficie, pensar en velocidad, pensar en secuencia, pensar navegando, pensar conectando, pensar en fragmento y pensar desde el lado placentero. A partir de esto llegamos al tercer punto que me interesa dejar hoy claro, que es quiénes son los cultos, cómo son los cultos. Los cultos hoy, o sea, la gente cool, ¿cómo son hoy? Y básicamente pues hay definiciones, es decir, que son los millennials, los hipsters, los nativos digitales, los pragmáticos, los like generation, a que a todos les dan likes. Es un sujeto que se hace desde el consumo, digamos, del consumo de redes sociales, del consumo de productos culturales, del consumo del mercado capitalista. Es un sujeto que consume la cultura actual, y eso se llama millennial y que se llama hipster, como quieran llamarlo. Una característica de este grupo es que viven en la selfie, tienen una selfie life o selfie culture. O sea, viven para sí mismos. No hay nada más importante que su yo, qué es lo que yo como, qué es lo que yo vivo, qué es lo que yo leo, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo experimento. Y este es el producto del capitalismo. El capitalismo lo que vende es la felicidad del yo. Y entonces es la exuberancia capitalista de la sociedad de mercado donde el yo triunfa totalmente. Otro elemento que lo define es que se definen bien entretenidos. O sea, ellos sí saben qué es pasarla bueno. Ellos sí saben qué es viajar adecuadamente. Ellos sí saben qué es estar en el mundo. Y la mayoría de gente no saben. Cada cual se siente que está absolutamente bien entretenido y que el aburrimiento no es algo que los acoja a él. Cuarto punto que podemos mirar es las definiciones propias de los nativos digitales que viven en las redes, que son móviles, interactivos, fluidos, hipertextuales, conectivos. Muy bonitos todos esos adjetivos: móvil, interactivo, fluido, hipertextual, conectivo. Pero eso tiene un problema, y es que no estoy tan seguro que todo lo que hacen en las redes estos cultos sea tan interactivo, ni que sea tan hiperfluido, ni que sea tan hipertextual. Yo creo que hacen lo mismo que hemos hecho históricamente, de chismosear, pero no para otro elemento. El quinto punto que lo caracteriza es que no buscan sentido, sino buscan experiencia. Y esto es muy interesante. O sea, la experiencia es la que da sentido, no el sentido es el objetivo final de la actividad cultural. Y esto sí transforma totalmente la forma de comunicar y de hacer cultura, porque lo que estamos buscando es cómo hacemos para encontrarnos con experiencias que me generen sentido vital a mi vida. Y eso es muy interesante. Son buscadores de lo hip, o sea, de la tendencia. O sea, son como que van buscando dónde está el cardumen para meterme en la tendencia del momento, porque si no estoy por ahí, estoy por fuera de la tendencia, o sea, estoy por fuera del mundo de significado y sentido para la vida. Son seguidores de lo buzz, o sea, del ruido, de lo viralizado, de lo trending topic. Son seguidores fundamentalmente de experiencias más que productores de experiencia. Se creen contraculturales, o sea, asumen que son contraculturales, que están en contra de la cultura de los papás, de la mamá, de la iglesia, de la política, de la sociedad, de todo, de los corruptos, de todo tipo de cosas, pero consumiendo productos que lo hacen ver contracultural. O sea, es la contracultura del consumo en el consumo mismo. Entonces, de alguna forma, es una despolitización de la sociedad,
es una nueva erización de la sociedad, no erotización, que sería mucho más interesante, sino nueva era la sociedad donde compramos felicidades instantáneas, una degustación de la diversidad cultural, pero estandarizada y homogeneizada, laificada, sin problematizar por ningún lado. Entonces es una contracultura muy desprolija de sentidos políticos, de sentidos militantes, de otro tipo de cosas. Tiene de bueno que es más que la voz de la autoridad, hay un derecho expresivo, masivo, a la enunciación de cada uno y para todos. O sea, casi que es la posibilidad de que haya enunciación para todos. Hay un pensar distraído, se, no hay posibilidad de concentración y no se piensa muy poco en el uno mismo. El uno mismo se gasta en una selfie y no se piensa en uno mismo. Entonces un pensar distraído que digamos es una de las características más importantes de nuestra época, que es nunca estar concentrado en absolutamente nada. Se compró irrestrictamente la cultura de innovación, el emprendimiento, como si la innovación y el emprendimiento fuera por sí misma y en sí misma una maravilla, cuando lo que está diciendo es que el capitalismo ha logrado, y los gobiernos y los estados y las empresas, pasarnos la responsabilidad de los derechos sociales a nosotros los ciudadanos y no asumirlo de ellos, donde nos vuelven a todos empresarios, emprendedores, innovadores, pero en el fondo es jódase usted mismo, haga lo que usted pueda con usted mismo. Es un capitalismo emocional, donde las emociones son lo que prima, las emociones son lo fundamental, se vende emociones, se compra emociones, la emoción es el dinero, te soluciona problemas, estás deprimido, viaja, estás triste, compra, estás abandonado por el amor, consume drogas, venga, compre la última tecnología. Entonces es un capitalismo emocional donde se venden las emociones como dinero. Y terminamos en dos cosas que son absolutamente peligrosas y que debemos criticar, que es un ingenuo optimismo digital. O sea, pensamos que lo digital soluciona todo, todos los problemas de la vida, con lo cual estamos entregándole nuestras vidas, nuestros datos, nuestra conciencia, nuestra huella digital, nuestra intimidad, todo lo que somos a empresas como Google, Facebook, Amazon, para que las vendan a empresarios y a políticos, para que nos manipulen y hagan de nosotros unos absolutos robots o zombies de la sociedad. Y en ese sentido terminamos siendo unos zombies. Nos creemos lo más genios del mundo, pero somos unos zombies que vamos detrás de las pantallas. Cogemos la pantalla y vamos siguiéndola como unos zombies. Miren la calle, somos zombies siguiendo la pantalla. Seres humanos robotizados, sin espíritus, tomados por el capitalismo cool. Entonces, en este universo, ¿qué propuesta tenemos para ustedes? Hay 9 propuestas o 9 ideas con las cuales ustedes podrían hacer un periodismo crítico de la culture. ¿Cuáles serían eso? Primero, comprender la culture para poder explicarla. O sea, no moralismo, no por favor decir que eso es malísimo, que es la porquería, que son una manada de pecadores. No, comprendamos ese fenómeno que está pasando porque está pasando y es el mainstream, es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, no podemos moralizarlo y decirle diabólico, perverso, lo que sea. No moralismo, sino comprensión, porque hermenéuticamente quien comprende explica. Segundo, lo que yo propongo es un diálogo entre Jurassic Park y The Walking Dead. Un diálogo freireano. ¿Qué quiere decir diálogo de Pablo Freire? Que ambos saberes tienen razón. Entonces yo, Jurassic Park, que tengo un saber moderno, crítico, de la cultura ilustrada, que me gustan las artes, que me gusta la cultura, como la vimos hasta el siglo XX, tengo algo que ofrecerle a esos zombies de The Walking Dead. Pero esos zombies también tienen algo que ofrecerme a mí porque tienen saberes, experiencias y sentidos de la vida que yo no logro comprender. Entonces el periodismo cultural debe ser un diálogo entre Jurassic Park y The Walking Dead, no una imposición de un saber sobre otro. Y eso es lo que más nos cuesta y lo que más nos da duro poderle conocer. Tercero, asumir lo propio como lugar de enunciación. O sea, no enunciemos desde Miami, no enunciemos desde París, desde Nueva York, enunciemos desde el territorio. El territorio es el lugar que le da prioridad a la cultura. La cultura tiene sentido en el territorio, entonces periodismo cultural debe ser, para ser crítico, hecho desde el territorio, desde las necesidades, sentidos, saberes, experiencias de lo local. Cuarto, inspirarse en los otros. Tenemos que buscar otro modo de imaginación. La imaginación capitalista norteamericana ya fue, ya está y nos tiene dominados. Pero ¿qué pasa si la intervenimos desde la otros tipos de imaginación
de tradición y de saberes como son lo afro, que es maravilloso, lo indígena, lo femenino, la vitalidad juvenil, las otras formas de hacer sentido de historia, de ser narración y estética. Tenemos que buscarlas para de ahí intervenir el mainstreaming que corresponde a la cultura capitalista de la cultura. Quinto, debemos siempre buscar activar al sujeto ciudadano. ¿Qué significa eso? Activarlo emocionalmente. O sea, nosotros no podemos dejar de pensar políticamente y no dejamos de ser políticos. Tenemos que despertar al ciudadano desde lo político. Y eso es lo que tenemos que hacer y buscar cada vez más. Sexto, recordar que la estética, los géneros periodísticos y los formatos tecnológicos no son neutros ideológicamente. Son inscritos por ideologías y por formas de poder. Entonces tenemos que romperlos e intervenirlos, tenemos que hacer nuevos géneros, nuevos formatos, nuevas estéticas, más que se parezcan a nosotros mismos. Tenemos que poder transformar ese tipo de saberes en otro tipo de elementos. Octavo, obviamente, si decimos que los sujetos de la culture son zombies, debemos avivarlos, debemos dar contenidos, formatos, estéticas, narrativas que los aviven hacia la política, hacia la ciudadanía, hacia la militancia popular, hacia otro lugar. Y por último, yo creo que para hacer periodismo crítico de la culture hay que recuperar lo popular. ¿Y lo popular que nos ha enseñado? Lo popular en América Latina. Porque recuerden que lo popular en Estados Unidos es la cultura de masas, es la cultura de los medios. No, en América Latina lo popular es otra cosa. Recuperar lo popular significa tres cosas. Contar historias, narrar. Lo popular piensa narrando. Dos, poniendo el cuerpo. Poner el cuerpo es bailarlo, es exhibirlo, es comunicar con el cuerpo. Y tercero, ironizar al poder, que es reír. Recuerden, para hacer propuesta de periodismo crítico de la cultura hay que intervenir las estéticas, hay que intervenir los formatos, hay que narrar desde lo local, pero siempre narrando, poniendo el cuerpo y teniendo humor. Esa es la clave que nosotros le proponemos en este curso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo curso.